Ahora sí, Perfecto, un saludo para ti y para todos. Qué gusto, amigo Nelson. Gracias por este nuevo jueves. cambio de set, ¿ah? Cambio de set. Sí, sí, un poquito. No podíamos dejar de compartir con nuestros amigos de semana a semana. Claro que sí. Mauro, definitivamente el tema de la corrupción en el gobierno es importante, pero no quisiera pasar esto sin preguntarte un poco tu percepción acerca de lo que se ha vivido en en estas últimas horas como coyuntura de las declaraciones, ¿no? De Germán, que al fin reconoce que la mató, ¿no? Mató a su esposa, dice que actuó solo, dice que no hay cómplices y hay quienes dicen que ya esto se cierra. Te consulto si esto se cierra, si esto sigue y si es que hay algún tipo de responsabilidad de la policía, ¿quién debe seguir esa investigación? Mira, Nelson, creo que se debe investigar hasta las últimas consecuencias. Se debe tratar de encontrar a los autores y también a los cómplices de este femicidio. Yo realmente no me trago ese cuento de que él no tiene, digamos, ninguna colaboración de parte de otros actores, incluso institucionales, agentes del Estado, de la propia Policía Nacional. Yo creo que eso debe investigar Fiscalía. La instrucción Fiscalía está a punto de cerrarse. El día de hoy él dio su declaración. Una vez que él confesó el cometimiento del delito, lo que él perpetró, a continuación él se acogió al derecho al silencio y bueno, hay que ver si es que Fiscalía logra vincular a otros actores, porque indudablemente yo no me trago esa rueda de molino de que él solito llevó el cuerpo, El lo cuerpo es enterró pesado, ¿eh? en el cerro Casitagua y que no tuvo la ayuda de nadie más. Yo creo que aquí hay varias responsabilidades que tienen que investigarse y ojalá Fiscalía, con la cooperación internacional, puedan llegar hasta las últimas consecuencias. Aquí yo también tengo una hipótesis, te digo con absoluta sinceridad. Yo creo que él de alguna manera está precautelando también su futuro inmediato. Es decir, no culpar a nadie más, no avisar todo lo que sabe, reitero, solo es una hipótesis, Claro. pero me parece a mí que lo que él no quiere es involucrar a nadie más. ¿Para qué? Para tratar de precautelar también su integridad física, su vida, ¿a cambio de qué? De que nadie le haga daño y él bancarse, como dirían los argentinos popularmente, él solito la condena. O sea, bancarse algo que en teoría es cierto, ¿no? Que él fue el actor material, pero que sí, totalmente. O sea, sacar un cuerpo, dejarlo ahí, o sea, el cuerpo muerto, o sea, el peso de un cuerpo es totalmente, es impresionante, ¿no? Y se lo ve que el tipo tampoco es un tipo fornido que va a poder, o sea, hay cosas muy raras, ¿no? Y bajarlo del no sé cuánto piso creo que era donde estaba. Mauro, solamente una cosita más. Te escuché decir que se acoge al derecho al silencio. O sea, él puede haber declarado eso y luego decir ya no quiero decir nada más. Absolutamente, incluso posterior a esta versión, él podría ampliarla. Bueno, hoy la amplió, de Hoy la hecho, amplió, sí. hoy la amplió porque en un inicio, claro, él inventó toda una tramoya, un relato, una obra de teatro totalmente distinta a lo que sucedió en la realidad. Hoy amplió esa versión, confesó el delito y, claro, él puede, digamos, hablar, contar hasta donde él quiera. Posterior a eso, no es que necesariamente alguien le puede obligar a que él responda a las preguntas, él simplemente se acoge al derecho al silencio que constitucionalmente está garantizado Oh, dentro ok. del debido proceso y nadie puede presionarlo para que diga lo que, digamos, él no quiere responder. Ahora, ojalá, reitero, aquí la clave es saber de quién más recibió la ayuda, porque él solo, realmente yo dudo mucho que él haya podido perpetrar este delito sin la ayuda de nadie más. Así es, ojalá que así sea y que las autoridades también tomen cartas en el asunto y espero que el gobierno, que la fiscalía, que la policía no diga, bueno, ya confesó, ya, cierren rápido la carpeta, listo, gracias, condénenlo y chao, chao. Ojalá que no sea así. Mauro, otro de los casos que también ha generado mucha controversia es el tema de de la revelación que hace Anderson a través de la posta sobre esta aparente estructura de corrupción liderada por el cuñado de Lazo. El gobierno ya se ha pronunciado, unos primero, luego otros. El señor Danilo Carrera amenazante y Lazo con una actitud bastante rara que entre líneas básicamente le dijo a Anderson y a todos ellos que están trabajando con los narcos, ¿no? Porque dijo que esto era de narcos y que le quieren hacer daño porque el país está creciendo.
¿Cuál es tu perspectiva de esto? Mira, creo que todo el país se ha quedado conmocionado con esta denuncia. Creo que los medios de comunicación hegemónicos lo que han pretendido es ocultar, Pero no han tapar dicho la nada. realidad. No han difundido, de alguna manera han sido cómplices políticos de esto. Es impresionante cómo han tejido todo un entramado para tratar de cubrir lo que la Posta ha denunciado. Y ojo, estamos hablando de la Posta, no estamos hablando de un medio de comunicación de izquierdas, Claro, sí. no estamos hablando de un portal digital progresista, estamos hablando de un portal que en su momento incluso apoyó a Guillermo Lazo. Ah, siempre yo Y lo la dije. Posta hace una denuncia que uno al menos podría decir que le hace presumir, que le hace colegir que existe un entramado, siendo generosos y suaves con el gobierno nacional, un entramado de vínculos. ¿Por qué? Porque la Posta denuncia que uno de los socios, uno de los mejores amigos de Danilo Carrera, que a su vez es cuñado del presidente Lazo, este señor Rubén Cherres, que a su vez es miembro del directorio de la Federación de Tenis que preside el señor Danilo Carrera, este señor en junio del 2021 creo que constituye aproximadamente unas 7 empresas o 7 compañías de papel prácticamente. ¿Para qué? Para hacerse adjudicar una serie de contratos como proveedor del Estado de las empresas públicas vinculadas principalmente con el sector de las eléctricas. Ujú. Y este señor hasta esa fecha, hasta junio del 2021, presuntamente habría estado quebrado económicamente. Pero además, este señor, de lo que denuncia la Posta, y acompañan incluso un informe de la Embajada Norteamericana, este señor habría incluso estado vinculado en 2 o 3 procesos, si mi memoria no me falla, de narcotráfico. O sea, no estamos hablando de cosas menores, no estamos hablando ni siquiera de una cuestión de contratación pública, estamos hablando probablemente de un personaje que estaba vinculado a las ligas mayores, entre comillas, Claro. y que es alguien de confianza del cuñado del presidente de la República. Y lo que a uno más le preocupa, cierro con esta idea, es que el presidente, en vez de responder a esta acusación y de desmontar los argumentos de la Posta, lo que hace es actuar de forma absolutamente demagógica, rebajando impuestos, el IVA, el ICE, perdón, rebajando el tema, por ejemplo, de los impuestos a las fundas plásticas, lo cual además contradice con el discurso gubernamental, Sí, porque eso porque el no. propio presidente Lazo en su momento dijo que ejecutaba un programa, un proyecto para tratar de evitar la contaminación en las Así Islas es. Galápagos. Y sin embargo, ahora rebaja los impuestos para las bolsas plásticas, lo cual está comprobado que si seguimos contaminando a nivel global al mismo ritmo hasta el año 2050, habrá millones de fundas plásticas más que peces en los océanos, a ese nivel. Entonces, fíjate tú estas contradicciones discursivas entre lo que se dice y entre lo que se hace del propio presidente de la República. Bastante irresponsable, ¿eh? Bastante irresponsable que lo haya hecho y que lo haya dicho. Pero sobre todo, Mauro, el tema de, ok, decir que va a de bajar impuestos y que para que la gente se ponga contento por ese lado, no sé hasta qué punto nos termina favoreciendo. Pero el tema de, decía Jiménez hoy o ayer, cuando fue Anderson, hemos perdido el tiempo. Hemos perdido el tiempo porque solamente son elucubraciones. No hay nada en esto. O sea, cerró el gobierno, cerró caminos, cerró filas para, no, para desacreditar, como bien lo decías, Mauro, a un medio que hasta cierto punto, oye, hicieron campaña. O sea, yo sí me acuerdo que hicieron campaña y de hecho Anderson hasta tiene que haber felicitado y brincado de felicidad cuando ganó Lazo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Mauro, porque hablaba con Francisco Herrera el otro día, decía, esto es una vaina de derecha contra derecha. No sé. Mira, esta es una buena hipótesis la que tú planteas, amigo Nelson, porque algunas personas con buen criterio han dicho que esto probablemente sea el reflejo de una disputa entre las élites o entre las oligarquías ecuatorianas. Tal vez, es una hipótesis, uno no puede, digamos, afirmar Claro. tampoco y decir tengo estas pruebas porque a uno no le consta, uno no ha visto, pero tal vez se trate de una disputa económica entre las élites financieras oligárquicas del país.
El presidente Lasso es sabido por todos que es el mayor accionista del Banco de Guayaquil, su hijo es el presidente o el gerente, el presidente del Banco de Guayaquil. De otra parte, tú tienes a entidades financieras de la Sierra, como por ejemplo Fidel Egas con el Banco del Pichinche. Entonces uno podría especular, reitero, no estoy afirmando, Claro, claro. simplemente una hipótesis dentro del análisis político, de la lectura que uno puede lanzar, que tal vez todo esto que se está viviendo sea resultado de esa disputa por saber finalmente quién es el que toma las decisiones, si quien fue elegido en las urnas o quien tiene el poder económico al final del día. Que Lasso tampoco es que no tenga poder económico, tiene muchísimo poder económico. Entonces, es una de las hipótesis que uno podría analizar, pero creo que al final escándalo que salpica, que ensucia al gobierno, también le resta músculo político de cara a las elecciones de la consulta popular. Claro. ¿Por qué? Porque al final del día esa consulta popular te la plantean como un hecho, como un hito político que pretende luchar contra la corrupción. Pero en la práctica es un hecho donde se desnaturaliza porque gente vinculada al círculo íntimo familiar del presidente Lasso está vinculado a estos hechos. Entonces, creo que al final se quedan también sin discurso. El hombre de confianza, su mentor, el vice, su mentor, así es. Quien lo formó en el Banco de Guayaquil, quien le dio su primer trabajo en la Bolsa de Valores en Guayaquil. Así es. Danilo Carrera, su cuñado, vinculado en hechos posibles de corrupción, uno no puede afirmar todavía, pero digamos, ese es al menos el escenario que se ha configurado y que se ha denunciado. No, totalmente. Acá tengo una preguntita, haciendo un paréntesis, Mauro. Emperador Apolo, ya voy a leerlo. Franklin López, éxitos para Mauro y para nuestro programa. Emperador Apolo, haciendo un paréntesis antes de continuar con el tema del Gran Padrino, preguntaba si es que él puede, y te consultaba a ti, porque decía, quiero que Mauro responda, si es que él puede fundar una nueva ideología política. ¿Quién? ¿Quién quiere fundar? Es un usuario, se llama Emperador Apolo. Un usuario de... Bueno, las ideologías amigo, al final del día, Nelson, son un conjunto de principios, de valores, de creencias, incluso de ideas que uno sostiene, que uno defiende. ¿Sobre qué? Sobre el Estado, sobre el mundo, sobre la... No hay verdades. Se fue el audio, Mauro. Mauro, se fue el audio. Se te cortó el audio, Mauro. El botoncito, el botoncito. Aplasta el botoncito por ahí que se... Ese. ¿Sí me escuchas? Perdón. Se te aplastó, perdón. No sé de quién. Entonces te decía que una ideología al final del día es un conjunto de valores, de principios en los que uno cree, en lo que uno, digamos, defiende sobre el Estado, sobre la sociedad, sobre el mundo. Indudablemente, nadie tiene la verdad absoluta. El gran filósofo Nietzsche decía que la verdad es la mentira más eficiente, decía él. Entonces, no hay verdades absolutas al final del día. Siempre todo es discutible, depende desde el lugar que uno las vea, desde donde uno interprete. Cada uno podría defender, plantear tesis y también antítesis, es decir, eso depende de cada actor. Pero bueno, es difícil también posicionar una ideología, claro. Se necesita que un grupo de personas crean en eso, que lo defiendan, que se genere una especie también, si tú quieres, de hegemonía en determinados grupos, es bastante también discutible al final del día. Claro. Saludos por acá también a Eduardo Amparo, vamos por el referéndum, ¿se va o se queda? Dice Guillermo Lasso, gracias por tu aporte. Mauro, siguiendo con el tema, hay otro asunto que me gustaría también consultártelo y tener tu reflexión. Vivanco, Luis Eduardo, había colocado en el Twitter diciendo... El gobierno soltó a sus... Te estoy viendo, loco, te estoy viendo ahí atrás. Él me está ayudando a tener acá el teléfono celular. Por ahí asomó, por ahí asomó. Te veo la panza hoy. Ya, estamos en vivo, estamos en vivo. Bueno, un fantasma le apareció a Mauro ahí. Y decía Luis Eduardo, el gobierno soltó a sus periodistas, no recuerdo el término, para irse contra nosotros. ¿Viste el tuit? Pero ¿viste el escrito de Cuatro Pelagatos?
A ver, primero incluso vi el reportaje, no sé si reportaje, la nota periodística que sacaron de Cuatro Pelagatos el día de, antes de ayer me parece incluso, en pocas palabras respondiéndole a la posta, Sí, sí, sí. atacando a la posta, indicando que eso no obedece desde la perspectiva de ellos, imagínate, a la deontología jurídica, a la investigación periodística, que poco más habían violentado ciertos principios, Totalmente, ciertas esa era, normas, esa era. porque sí, porque según ellos, una investigación periodística no podía efectuarse y no podía materializarse o hacerse pública ante la opinión ciudadana, empezando por las conclusiones sin presentar las evidencias, decían Ajá, y las ellos. pruebas, sí. A mí, créeme que me parece bastante recibo. Alguna vez tuve ahí un cruce de tweets con tu amigo Martín Payares y Oye, ese man es primo de créeme Vivanco. que Es primo de Vivanco, Créeme ¿no? que, no, él es más bien primo de Andrés Carrión, primo de Ay, Andrés Carrión. cierto, cierto, cierto. Sí. Sí, mira, me parece absolutamente inaudito que hoy en día traten de desprestigiar una investigación periodística. Qué absurdo que lo que antes se hacía en el pasado y lo que antes se criticaba de pronto en contra del gobierno de Moreno, hoy de Rafael Correa, hoy traten de justificar, y cuando se hacían esas mismas cosas en el gobierno de Lenín Moreno, aplaudían, ahí sí legitimaban, y hoy por hoy cuando se haga lo mismo en el gobierno de Lazo, entonces lo deslegitimen y digan que nada tiene valor, que por qué actúan de esa manera. Yo te soy sincero, creo que tienen bastante comprometida la actividad periodística con lo que les dispone Carondelet. O sea, no tengo la menor duda. Y lo que les dijo Luis Eduardo Viván, Sí, sí, qué sí. fea forma de terminar su carrera periodística, Ah, sí, sí, sí. porque realmente terminan como alfombras de Carondelet. Claro. Creo que, creo que esto es indiscutible, intentando ocultar, tapar el mayor escándalo de corrupción donde aparece vinculado presuntamente el cuñado del presidente Guillermo Lazo. Claro, y una de las cosas que también decía él, y te lo traslado para tu criterio, es el tema de que supuestamente esto está sirviendo para que los correístas usen esto y empiecen ahí, que no sé qué cuánto. Pero hay un dato que también es importante conversarlo. Hay un audio que también toca por ejemplo, vaya pues, a Ronnie, cuando el propio Cortázar menciona que Ronnie es su operador. Entonces yo lo he dicho abiertamente, le he dicho a Ronnie que si quiere venir a conversar, pues podemos hablar, y que Revolución Ciudadana tiene que manifestarse, porque si nos escandalizamos por lo otro, hay que escandalizarse por todo. Cortázar, que a propósito, esto es algo que hay que mencionarlo, lo denunció Villavicencio. ¿Te acuerdas? Fue con el que tuvo el problema en el aeropuerto, pues, y Villavicencio le dijo corrupto. Absolutamente, Y yo así le es. cedo, el punto, por decir a Villavicencio, porque le dijo, vas a ver, el pana ya se fue del país. Entonces, hay que escandalizarse por todo, Mauro. ¿Cuál es tu criterio de esto? Estoy de acuerdo contigo, Nelson, coincido plenamente. Recojo tu reflexión y tu afirmación. Creo que hay que investigarlo todo, independientemente de la perspectiva ideológica que todos tengamos. Felicito tu posición y que quede claro que aquí cuando tenemos que criticar y tenemos que reconocer que hay errores o que hay cuestiones que deben esclarecerse e investigarse, hay que hacerlo. Claro, por supuesto. Ojalá así se lo haga. Más allá del audio, creo que esto tiene que investigarse con la misma fuerza, con la misma realidad, con la misma transparencia que exigimos para los otros casos. Ahora, en el otro tema, también hay que decir que hay una serie de entramados y de Claro, vínculos, o eso sea te que iba a uno decir. no Ronnie puede no aparece en el entramado. exactamente, o sea, también hay que mencionar eso. Así es. En honor a la verdad hay que Claro, decir Ronnie eso, no está en el pero lo organigrama. otro tiene que ser investigado, pero lo de acá, sin duda alguna, uno le proyecta la imagen de un diagrama, de un esquema donde operaban personas cercanas a Danilo Carrera y el propio Danilo Carrera, y donde aparentemente estarían vinculadas personas que ocuparon espacios importantes al frente de las empresas públicas del país. Fíjate tú el dato que entregó Anderson Boscan, que las empresas públicas en el país
administrarían cerca de 13.000 millones de dólares en contratos Dios mío, año tras año, Dios mío, para que sean adjudicados qué un manjar. gran porcentaje de ese presupuesto a distintos proveedores. Y lo que a uno le llama poderosamente la atención, y uno no deja de pensar, es que en junio del año 2021, cuando habían pasado apenas 2 meses aproximadamente desde la posesión del presidente Lazo, se hayan constituido una serie de compañías y de empresas que luego aparecen como adjudicatarias de una serie de contratos para ser proveedoras de esas empresas públicas. Entonces uno puede Claro que decir, sí. bueno, las En coincidencias política no no son existen. gratuitas, o sea, no es de gan. Además que lo que menciona Anderson Boscan, este empresario de apellido Cherres estaba quebrado y de pronto un día dice, voy a constituir 7 Se me empresas y ocurrió. de pronto empieza a ganarse los contratos y salió de la quiebra y empezó a reflotar económicamente. Entonces, claro, a uno sí le genera muchas sospechas. Oye, Mauro, ¿y qué tal la policía? La policía que también le da la espalda a la posta en el sentido de tirarle abajo lo publicado sobre esta investigación y estos vínculos, que incluso Anderson lo decía, hay vínculos con la mafia albanesa. Y la policía salió a decir, yo no sé de dónde salió este señor con ese informe, eso no existe, no hay ningún policía investigando, eso es falso. Oye, se cerró el gobierno, se cerró filas, todo. Mira, alguna vez lo conversamos contigo, creo que desde hace algunos meses atrás no tenemos un Estado administrado y gobernado por alguien que legítimamente ganó en las urnas. Al fin y al cabo, hay que Claro, claro. reconocer eso, lo reconocimos en su momento contigo, ganó Guillermo Lazo, pero hoy por hoy él ya no gobierna. Mm. Quien gobierna no son las élites económicas y financieras de este país. Quienes lo sostienen y quienes toman las auténticas decisiones son la cúpula policial y la cúpula militar. Ya no es un Estado democrático en el sentido de que alguien que ganó en las urnas gobierna. Quien lo sostiene son estas élites o cúpulas militares, policiales, que son los que al final del día toman determinadas decisiones. Por eso es que ellos cierran filas de este momento. Ellos tratan de salvaguardar los intereses del presidente Guillermo Lazo y de Ujú. sostenerlo porque saben que este escándalo puede tener una influencia y un impacto profundo de cara sobre todo a los resultados electorales de la contienda del próximo mes, a la consulta popular. Creo que va a influir muchísimo en este sentido y es triste por una institución como la Policía Nacional, que ya viene de capa caída, que ya ha sufrido algunos golpes, que viene de este escándalo del femicidio en contra de María Ujú. Belén Bernal y que hoy por hoy, en vez de tratar de reinstitucionalizarse y de Ujú. depurarse, no de autodepurarse, porque yo no creo en eso de la Claro. autodepuración, de depurarse, que debería ser una decisión fundamental del gobierno, más bien lo que hace es cerrar filas para proteger a Guillermo Lazo. Totalmente. Franklin López, Dios haga personas con ética como nosotros, dice, como ustedes. Por acá también dice un saludito para León A. Guzmán. Recuerdo que Emperador Apolo apoyabas escribiendo en el chat del programa de Javier Herbas y atacando a Arauz. Se ponen a pelear aquí en el chat esta man. Si apoyas este desastre, vota que sí, dice aquí Douglas. Si apoyas este desastre, vota que sí. Bueno, yo creo que la consulta va a tener un revés bastante importante. Mauro Andino, muchísimas gracias siempre, mi querido amigo, por siempre estar en nuestro espacio, por apoyarnos, por estar pendiente, por opinar, por siempre generar opinión. Tus palabras para despedirnos. No, gracias a ti, Nelson, por el espacio de siempre, a todos quienes nos sintonizan semana a semana. Para mí es muy importante este espacio, por eso hacemos el esfuerzo para conectarnos, para poder seguir conversando. Y bueno, pues pedirle a la gente que me siga en mis redes sociales, en mi cuenta de Twitter, @MauroAndinoE, en mi cuenta de Facebook como Mauro Andino Espinosa, en mi cuenta de Instagram y de TikTok como Mauro Cabezón Andino. Y bueno, pues que sigamos construyendo una comunidad más grande para poder respaldarnos y de alguna manera poder seguir también desmoronando esos muros que se construyen para que no podamos intercambiar estas ideas. Así Así que un es. abrazo enorme para ti y para todos quienes se han conectado esta noche. Hasta Nos próxima. vemos. Chau, chau, Mauro. Muy bien, ahí estuvo nuestro amigo Mauro Andino. Ya puede descansar el pana que estaba sosteniendo el teléfono. Ya puede. Gracias, mis queridos amigos, por habernos acompañado en esta edición.